Bendiciones del Eterno para todos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en sus vidas y corazones en este precioso día que ha hecho el Señor. Mi nombre es Víctor y para la gracia del Señor, junto con mi amada esposa Nataliz, pastoreamos la iglesia Centro de Embajadores del Ministerio Embajadores del Reino. Reciba el saludo de nuestra familia de embajadores a la suya. Durante la semana del miércoles agosto 11 de este año, por motivo de una tormenta eléctrica, no pudimos reunirnos en nuestro lugar de reunión como costumbre. No obstante, nos movimos rápidos para reunirnos a reunir a los fieles en un cuarto virtual y de nuestro estudio bíblico por Zoom. Durante el estudio, por motivo de la tormenta, también tuvimos problemas con el audio. El resultado es que optamos por poner el video, por lo menos la porción del estudio, después de haber arreglado el audio, por supuesto, en nuestro app, aquí, para que todos pudieran captar bien el estudio que Dios nos impartió ese día. Esto es solo la porción del estudio, pero espero que sea de bendición a tu vida, así como lo fue para todos nosotros. Así que prepara un lugar, acomódate, busca tu libreta y tu Biblia y presta atención a todo lo que el Señor nos va a hablar. Escucha esto. Bueno, vamos a comenzar. Yo sé que hay otras personas que van a entrar al salón. Según estén entrando, manténgase pendientes del chat para así estar conectado. A cada rato vamos a estar mandando mensajes por ahí. Amén. Dios me los bendiga a todos una vez más en este hermoso día. A pesar de la lluvia y de esos vientos que nos llevó la electricidad, estamos vivos y podemos decir gracias sean dadas a Dios de que nos encontramos aquí en este día para poder continuar aprendiendo de la palabra del Señor, especialmente en esta serie que hemos estado estudiando acerca de cómo vivir la vida por medio de la vida de Cristo en nosotros, o sea, vivir en Cristo, de lo más simplificado que lo podamos poner. Estamos súper agradecidos al Señor por la forma de cómo está usando esta comunidad de embajadores. He escuchado el testimonio de muchos de ustedes que han compartido que a la verdad que ha sido maravilloso ver cómo Dios ha estado cumpliendo la necesidad de esta comunidad en un tiempo de tanta necesidad. En nuestra última clase hablamos de naturaleza divina, de los 5 sentidos espirituales, el hábitat donde la vida de Dios se expresa, que es la iglesia, y también hablamos un poco acerca de cómo tenemos comunión con esa vida. Gracias a todos los que han participado, a todos aquellos que han estado presentes y siguiendo estas clases cada semana tras semana, y viendo que las clases están llegando y penetrando el corazón de cada uno de nosotros. En el día de hoy seguimos con ese ritmo de vivir la vida de Cristo en nosotros. En esta ocasión vamos a estudiar sobre este tema de una manera cronológica. Como le he mencionado antes en la carta de Pablo, esta es la primera epístola que vamos a estudiar, que es el libro de los Gálatas. Y tal vez sea la primera vez que vea este estudio de una manera cronológica en tu vida. Vamos concentrando en la carta hacia los Gálatas, como he mencionado anterior, que es la primera carta del apóstol Pablo escribió a una generación gentil. Y vamos a verificar varias cosas que son vitalmente importantes para nosotros y que nosotros entendamos como hijos de Dios, que conozcamos cómo podemos vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, donde el apóstol Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Quiero que vean que estos textos resumen el propósito de la vida de Dios en nosotros, probablemente como ningún otro texto en las Escrituras. El revelar a su Hijo en mí, en nosotros. Nota como el apóstol Pablo usa la palabra aquí extremadamente importante, y es la palabra revelar. En el Nuevo Testamento efectivamente encontramos que la revelación está en el contexto de la luz. Cuando hay luz, se puede ver. Ahora mismito estamos sin luz y no podemos ver nada, ¿verdad? Creo que esto va a hacer más sentido a algunos de ustedes, especialmente aquellos que estamos sin luz. Pero sin luz no puede haber revelación, o sea que la luz trae revelación. Esa revelación, donde en este contexto, es Cristo en nosotros. Él dijo: yo soy la luz. Toda persona que ha nacido de nuevo ha tenido una revelación interna de Cristo. Hubo un momento en tu vida
donde te encendieron la luz, como Marcos Witt, y viste quién era Cristo. No era un conjunto de doctrinas o teología, no era una cantidad de actividades eclesiásticas, no era algo que te traía una emoción pasajera. Cristo es un ser vivo. Amén. Y lo que es poderoso de la revelación de Cristo es que a mayor revelación de Él, crecemos en mayor expresión de su Hijo. Amén. Lamentablemente, la mayoría de las predicaciones hoy día no revelan a Cristo, no son cristocéntricas, se predican de todas clases de cosas menos de Cristo. Más bien, Cristo viene a ser como una muletilla, eh, donde en Él es que yo logro mis riquezas, en Él es que yo soy próspero, en Él es que yo tengo éxito. Y ese tipo de predicación, que es más bien una filosofía de superación personal, usando vocabulario bíblico, lo que también se conoce, ustedes me han escuchado mencionar anteriormente, como el evangelio de la prosperidad. Ese tipo de evangelio, ese tipo de enseñanza es lo que estamos hablando y es lo que es contrario, no es la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la realidad del asunto es que si Cristo no es revelado, no hay luz. Y si no hay luz, no hay vida. Y el resultado de todo eso es que no hay crecimiento espiritual. Tal vez eso nos ayude a entender por qué hay tanta superficialidad en el cristianismo contemporáneo, más bien. Y es porque hay una carencia de que se predique a Cristo y a este crucificado y resucitado. El fundamento para esto y la verdad que esto tiene, o por lo menos esta declaración que el apóstol Pablo está haciendo, es que lo único que da vida es Cristo. Por eso es que él dice que cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. O sea que esto es poderoso porque aquí se nos está indicando que el deleite del Padre, o sea, lo que le agrada al Padre es revelar a Cristo en nosotros. Y no solamente una vez, sino continuamente revelar las inmensurables riquezas de su Hijo en nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo, solamente en Él, es que están los tesoros de la sabiduría y la revelación. O sea, vuelvo y repito, la revelación que está en conjunto con la luz. Cuando se va la luz, lo primero que hacemos, ¿verdad?, es encender una velita para iluminar el camino. Lo que estamos haciendo con estos estudios es simplemente apuntar hacia Cristo para que entonces Él, a través de su luz, que es Él mismo, podamos entonces ver lo que siempre estaba presente que antes no podíamos ver. Sin revelación, sin revelación no hay vida. Amén. Sin revelación no hay vida. Y para que haya revelación tiene que haber iluminación. Y la revelación también trae iluminación. Ahora que podemos ver, ahora que podemos con nuestros propios ojos ver lo que estaba ahí que antes no podíamos ver. Ahora somos iluminados a verdades que antes estaban ocultas. Verdades secretas, aquellas cosas secretas que están en la palabra. Aquellas cosas que están en el Espíritu Santo dentro de nosotros, que sin la revelación de Cristo, sin esos 5 sentidos operando por la vida de Cristo en nosotros, no hubiera sido posible. En el capítulo 2, de versos 2 al 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Nota bien esta declaración del verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay nada que agrade más al Padre que revelar a su Hijo. ¿En dónde? En nosotros. Esa revelación es un saber interno, es una conciencia, es cuando tu interior se regocija porque algo de Él está más claro en ti, está más claro en nosotros, está más preciso, más definido en nuestro espíritu. Y esto es lo que le hemos orado al Señor, para que todos aquellos que son parte de embajadores y de esta comunidad virtual
de que Cristo se ha revelado en nosotros según pasamos por este estudio. Y te aseguro que cuando haya precisión, claridad, cuando esa luz sea encendida y defina quién verdaderamente es Cristo en nosotros, muchos de los males, muchas de las situaciones, de las confusiones, dificultades, dudas que podemos estar enfrentando o que enfrentaremos en nuestra vida, serán absorbidas por la potencia de la vida de Cristo en nosotros. Cristo es mucho más que palabra, es la impartición de lo que produce vida y causa una mayor expresión de Cristo en nosotros. Eso en realidad es lo que se supone que haga la predicación, la homilética, el evangelio. La predicación del evangelio debe de traer luz para que se manifieste la vida, para que entonces Cristo sea revelado y conocido. Esto es lo que Pablo está indicando, y que no es solamente que a Pablo le agrada revelarle a su hijo, a revelar a su hijo en nosotros, sino que también el Padre reveló a Pablo a Cristo para que entonces él predicase a Cristo entre los gentiles. Como ustedes ya saben, y perdón, me tomé un punto de agua, pero como ustedes ya saben, la audiencia del apóstol Pablo fue predominantemente gentil. Y como tal, Dios utilizó a Pablo. ¿Se recuerdan cómo se le presentó a Pablo? Lo mencioné la semana pasada o antipasada, donde le pintó la foto. Ustedes se recuerdan cómo Pablo conoció al Señor y cómo él se le reveló. ¿Cómo se le reveló? Como luz. Dice que hubo una luz que lo dejó ciego, una luz deslumbrante que lo dejó ciego. Y esa es la luz de Cristo, o sea, de una manera manifestada que él podía ver y palpar. Esa manera es revelada en el Espíritu cuando expone ahora a Cristo delante de los gentiles. Nota que él no dice que Cristo lo salvó y que el Padre le reveló a Cristo para que él predicase de la familia, o cómo salir de la depresión, o cómo ser rico, o cómo salir de la deuda, o cómo ser un mejor líder. No hay nada malo con esos temas, son parte de la iglesia, pero el problema está que el real propósito de la predicación del evangelio, escuche bien, no es para que tú y yo nos sintamos bien, alaba, sino para que Cristo sea formado en nosotros. Si esto es una verdad que para mucha gente hoy pudiera ser hasta una revelación en sí, porque hoy se predica de todo, se habla de cómo hacer guerra espiritual efectiva, cómo cancelar maldiciones, cómo salir de las deudas, cómo ser un mejor papá, una mejor mamá, cómo ser un mejor líder, cómo ser una mejor esposa, un mejor esposo, en fin, tenemos una cantidad de temas de predicaciones que muy pocas veces son y deben de cumplir el propósito de Dios por la cual la predicación ha sido establecida. Amén. Y es revelar a Cristo en nosotros. Perdóname que el celular está sonándome aquí algunos textos. Quiero verificar que todavía me están escuchando. Ok. Bueno, seguimos, perdón. Lo que el Evangelio, si no predica a Cristo, no produce vida, no hay transformación. Si nos trae algún conocimiento intelectual, si nos trae alguna enseñanza de cómo ser una mejor persona, eso puede producir cambios, pero no produce verdadera y efectiva, eterna transformación. Por eso que hay personas que pueden llegar a una iglesia y se les predica un mensaje y les puede ayudar a superarse, los puede ayudar a salir de diferentes cosas. Y por un momento, momentáneamente, tú los ves que están superándose, pero llega un punto en su vida donde el hombre viejo retrocede, donde las personas retroceden y el hombre viejo sale a la luz. ¿Por qué? Porque no hubo verdadera transformación. Hubo un cambio, pero no hubo verdadera transformación. ¿Están conmigo? Pues, Cristo no es un asunto de letras en la cabeza, es una vida en tu espíritu. Y esta es la única manera en cómo la iglesia puede ser edificada. No hay otra. Y es sobre la revelación de Cristo. Fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro no le dijo, hazte un tema para hablar de temas que resalten al hombre en la iglesia. La única cosa que salvó a Pedro es que él tuvo una revelación de quién era Cristo. Y era suficiente para él poder declarar de parte del Señor
que sobre esta roca, sobre esa revelación, la iglesia sería fundada, sería edificada. Por eso debe de ser predicado en la iglesia, Cristo, cristocéntrico. ¿Qué usted cree que va a suceder después de un tiempo de haber estado predicando a Cristo? Bueno, habrá una mayor expresión de vida que va a tener una expresión poderosísima en la comunidad de los santos, en la comunidad de embajadores. Amén. El tema debe de ser Cristo, no los demonios, no la guerra espiritual. Yo les repito, esas cosas son importantes, pero cuando le damos más importancia a esas cosas, si le damos más importancia a los demonios, estamos exaltando más a los demonios que a Cristo. Y esas cosas, les repito, son importantes, son parte de la vida de la iglesia, pero no es el propósito general de la iglesia, no es el tema central de la iglesia. Nosotros somos demoniocéntricos, somos cristocéntricos, no somos guerra espiritual céntricos, somos cristocéntricos. Amén. Y siempre y cuando mantengamos a Cristo al frente, delante, encima, por arriba de todas las cosas, la vida de Él siempre permeará toda la iglesia y todos los miembros de la iglesia, todos los que son parte de esa iglesia, que somos todos nosotros, y por ende tendremos una mayor expresión de esa vida en nosotros y la podemos vivir efectivamente. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Pongan los comentarios que los estoy viendo. Amén. Y yo sé que vamos a estar pendientes, la pastora estará pendiente si acaso, para poder contestarle. Y ya más o menos, ya casi al final vamos a estar abriendo para algunos comentarios que puedan tener. Amén. Como diciendo, los temas no es maldiciones o cómo prosperar. El tema es Cristo. Que Él sea que gobierne nuestras conversaciones. Porque al fin y al cabo nos estamos alimentando de su propia vida. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escuche bien, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permítame señalarle algunas cositas en estos versos. Note que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto para muchos es una revelación en sí. El saber de que cuando Cristo fue crucificado, estábamos crucificados con Él. Esto no es una idea personal, esto no es una linda filosofía. La Biblia nos revela que estábamos con Cristo crucificado. El apóstol Pablo dijo de esa manera, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, usted y yo también estábamos colgados en la cruz. Recuérdese que el Cordero de Dios, que fue inmolado de la fundación del mundo, pasado, presente y futuro, Él fue crucificado no solamente en el tiempo, sino también en la eternidad. Y tú y yo, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, estamos tomando la decisión de morir al yo, para que entonces Cristo viva en mí, así como Él murió para que nosotros podamos vivir en Él. ¿Me estás siguiendo? Esto está poderoso. Cuando usted acepta a Cristo, ¿qué hacemos? Literalmente hay un intercambio. Y nosotros estamos con Cristo juntamente crucificado. Les repito, no es una linda idea, no es un conjunto de filosofía. Lo dice Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Créelo o no, ya tú fuiste crucificado con Cristo. El viejo hombre fue destruido. Y cada vez que vengamos o que dejamos que la carne se exprese, estamos experimentando la vida humana. Pero si cogemos esa vida y la crucificamos juntamente con Cristo, entonces expresamos la vida del resucitado. Por eso es que él dice, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es el que establece la carta y el fundamento de que algo poderoso ya ha sucedido en todos nosotros, que hace posible que la vida de Cristo se pueda expresar a través de nosotros. Por eso que en la segunda parte del texto dice, mas no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Primero Pablo dice, estoy muerto, ya no vivo yo. Pero luego dice, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, o sea que en otras palabras,
Por un lado estaba muerto, pero por otro lado estaba vivo. Vivir por la vida de Cristo en nosotros no es un intercambio de vida. Es donde Cristo vive y tú no. Eso no es, más bien es un conjunto. O sea, nosotros morimos y resucitamos con Él. Y ahora hemos resucitado por Cristo. En nosotros hemos resucitado de los muertos y ahora Cristo vive a través de nosotros. En otras palabras, ya el viejo hombre o la vieja mujer quedó sepultado. Todo lo que éramos en Adán está muerto, pero la nueva persona que somos en Cristo está viva. Y Cristo es el Espíritu que ahora vive a través de ti, de mí, de nosotros. Así que no es una vida propia, sino la impartición de su vida, el Zoe. Eso es para poder expresarla a través de todos nosotros. Y esto cambia todo el panorama de la vida cristiana, específicamente la vida cristiana. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el botón? ¿Cuál es el switch que podemos encender, donde podemos usar para encender la vida de Cristo en nosotros? Y no seamos nosotros viviendo nuestra propia vida. Es una buena pregunta para hacer. ¿No creen ustedes que la respuesta de eso, todo el mundo estuviese buscando? Realmente todo el mundo estuviese buscando esa respuesta. Esto es lo que ha producido tanta fórmula para crecer, para evangelizar, para crecer espiritualmente. La gente buscando cómo verdaderamente podemos imitar a Cristo y podemos vivir como Él vivió. Lo impresionante de todo esto es que la respuesta a cuál es ese botón que hay que oprimir ya se nos fue revelado. Piensen por unos minutos. ¿Cuál piensa ustedes que es ese botón, por así decirlo, que hay que oprimir, que hay que apretar para permitir que la vida de Cristo sea expresada a través de nosotros? Dígame usted. Le voy a dar unos segundos, pero ¿cuál usted cree que es ese botoncito, verdad? Si uno pudiera decir, lo encontré, si haces esto, si aprietas este botón, así podemos expresar la vida de Cristo en nosotros. Sí, yo se los digo porque el apóstol Pablo lo especifica y él dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por favor, presta atención a esto, a esa declaración. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Noten ese contraste, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, con esta carne que luchamos todos los días, ¿verdad? Lo que vivo en esta carne, lo vivo ahora por la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es el botón? La fe en el Hijo de Dios. Nota que él no dice por mi fe, sino en la fe. Y me parece que la mayoría de lo que nos han enseñado sobre la fe no tiene nada que ver con esta clase de fe. Porque para muchos creyentes la fe es algo que trabaja si ellos confiesan, si ellos declaran, si lo desean suficiente, si tienen un sentido profundo, si declaran algo 50 veces hasta que eso suceda. Sin embargo, la fe es uno de los sentidos espirituales que opera en la nueva criatura. Y se lo voy a repetir otra vez, pero yo se lo mencioné la semana pasada. La fe es base y fundamento de esos 5 sentidos espirituales que estuvimos hablando la semana pasada. Es fundamental. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Es necesario que la fe esté ahí presente. Es la fe lo que nos permite acercarnos a Dios. La palabra dice que sin fe no podemos acercarnos a Dios. Y luego dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un sentido de agrado que Dios siente cuando usamos la fe, cuando estamos activos en la fe. Cuando usamos la fe correctamente, porque hay gente allá afuera que está usando la fe incorrectamente y por eso es que no tienen resultados. Por eso es que es importante que le prestes atención. Fe es uno de los sentidos espirituales que operan en la nueva criatura. Es la manera de saber y entender cosas en el mundo espiritual. En este contexto, la fe es la dependencia conscientemente y total y rotunda de la vida de Cristo en nosotros.
Amén. Escuchen bien, noten bien eso. Es la conciencia o la dependencia, perdón, consciente de la vida de Cristo en nosotros. Apunten eso. Y esto es lo que nos regresa al principio de los salmos. Porque, perdón, al principio de la creación, al árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era la dependencia en nuestro propio entendimiento. Y la palabra dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, la palabra dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Tenemos que buscar esa vida superior, tenemos que aprender a buscar a través de esos 5 sentidos espirituales, ¿dónde está esa vida superior? Eh, ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos juzgar lo que era bueno y lo que era malo? O en otras palabras, tomar decisiones propias independientemente de Dios. Eso lo podemos ver a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida, amén. El árbol de la vida era nosotros recibir, o sea, el ser humano recibir la vida de Dios y depender absolutamente de ella, de esa vida que Él vino a impartir en nosotros. Estamos ya terminando, no quiero coger mucho, sé que es mucha información y no quiero sobreabundar, especialmente en un estudio virtual. No tenemos la capacidad de interactuar en persona. Pero quiero que noten la diferencia. Yo repito mucho, como lo he hecho anteriormente y no me cansaré de decirlo, según pasen la semana, según sigamos estudiando, muchas de estas cosas se van revelando y revelando y vamos teniendo mejor revelación y mejor entendimiento de cómo todas estas rompecabezas encajan unas con la otra. El árbol de la ciencia del bien y del mal causó una dependencia en nuestro propio entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. El árbol de la vida causa una dependencia de la vida de Dios en nosotros, independientemente de lo que nosotros percibamos como bien o como malo, aunque tiene un compañerismo, y eso lo vamos a ver más adelante en otros estudios, a través de la conciencia, cuando la conciencia es usada de una manera adecuada y es guiada por el Espíritu Santo de Dios, quien conoce que a Dios le agrada y que a Dios no. Amén. Y eso es lo que tenemos que usar como una guía, como una brújula que nos dice que está bien y que está mal, porque a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente vino el conocimiento del bien, también vino el conocimiento del mal. Y el conocimiento del mal está más atado a la carne que al conocimiento del bien. Por lo tanto, nosotros que somos, si estamos fuera de Cristo, no tenemos ese Espíritu Santo y vivimos en esta carne, ¿qué ustedes son las decisiones que vamos a tomar más frecuentes? Casi todas las decisiones que vamos a tomar son dependientes, atrayentes y beneficiosas para la carne y nada que ver con el Espíritu. Por eso que tenemos que guiarnos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, ¿se recuerdan? Vivir y andar pues en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne para que no puedan hacer lo que ustedes quieran. Eso lo vamos a ver más adelante también. No hemos llegado al capítulo 5 todavía, déjame no adelantarme. Pero en otras palabras, con lo que estaba diciendo, es la constante dependencia del Señor. Ese es el árbol de la vida, de la vida. Y eso es lo que es comunión. Amén. Eso es coinonía, esa es la hábitat. Es nosotros estar conscientes de nuestra capacidad humana, que nosotros mismos no podemos producir la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es una vida superior. De la misma manera que un ave no puede ser humano, un humano no puede producir nada que se parezca a Dios a menos que Dios mismo no lo haga a través de él o ella. Por lo tanto, la fe es la capacidad, y con esto termino, de saber cosas en el mundo espiritual. Amén. Hebreos capítulo 1 lo dice de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, perdón. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es confiar. En su definición más práctica, de la manera que usted puede buscar esta definición bien práctica, la fe es la confianza, es confiar en lo que otro ha dicho. Fe es descansar, fe es certeza, fe es convicción. Por eso es que tu vista natural te da la certeza de lo que se ve. ¿Por qué? Porque la vista es un sentido natural. Asimismo, la fe es un sentido espiritual
que te da acceso, que te da la certeza y la convicción de lo que no te puedes ver con estos propios ojos. Por eso es que a Pablo que tú vas a encontrar que caminamos por fe y no por vista. Es el apóstol que te invita a mirar las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporarias, pasajeras. Es el mismo apóstol que nos invita a quitar la vida de cosas de abajo para ponerla en las rocosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, están viendo el contraste. El hombre que tuvo una revelación de Cristo por medio de una luz que pudo ver con sus ojos, que lo dejó ciego físicamente. A él estar ciego físicamente, los ojos de su entendimiento, los ojos de su fe, por decirlo así, fue encendido, fueron despiertos, fueron abiertos. Y cuando ese hombre salió de esa experiencia, fue un hombre completamente diferente. Lo que antes él pensaba que estaba bien, bajo el entendimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal en su propia carne, ahora el Espíritu le revela a través de esa vida, de ese Zoé, a través de ese Zoé de Cristo en nosotros, de su Espíritu Santo. Ahora él puede percibir las cosas espirituales mediante la fe y se da cuenta: estuve equivocado, estuve mal. Y ahora su operación completa, su ministerio completo cambia de ser un perseguidor de la iglesia en nombre de Cristo a construir, establecer, expandir la iglesia en nombre de ese mismo Cristo que él perseguía antes. Amén. Ya estamos casi terminando. Quiero compartir algunas otras cositas más con ustedes. La fe es la que nos permite tener la convicción de lo que Dios ha dicho en nuestras vidas, que esto que Dios ha dicho, que esto que Dios ha hecho es una realidad en nuestras vidas, que no es una teoría, no es simplemente un juego de palabras o una filosofía, algo que suena algo que suena lindo. Es algo real, es algo que lo que Dios ha dicho y ha hecho, que lo que ha dicho y ha hecho en Cristo es una revelación real, que si estamos muertos en la carne, estamos vivos en Dios. Ahora, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17, lo hemos visto anteriormente, ¿por dónde viene la fe? Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de dónde? De la palabra de Dios. Ustedes lo saben muy bien. Pero ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Por lo tanto, Dios ha establecido la predicación. Y para mí esto es mucho más allá de mi capacidad humana de poder entender. La predicación es locura. La proclamación de Cristo a través de alguien en el cual Cristo ha sido revelado, produce una revelación e imparte luz para que Cristo continúe siendo revelado a través de otros y se pueda manifestar a través de todos. Por eso es que nosotros le tenemos un respeto a la predicación. Por eso que cogemos nuestro tiempo. Yo personalmente cojo de mi tiempo y trato de proveer coaching, entrenamiento y mentoría en esa área, porque yo sé lo importante que es nuestra palabra. Cada palabra que sale de esta boca en el arte de la predicación va a ser juzgada por Dios, más severa que cualquier otro. El predicar no es cualquier cosa. El enseñar puede que se vea lindo, muchas luces de colores, mucho brillo, suena lindo, música de fondo, pero en verdad eso carga con una responsabilidad inmensa, y esperamos que así como nosotros también ustedes tomen eso, especialmente aquellos exhortadores de la casa, lo tomen muy en serio, estudienlo, aprovechen todos los recursos que le hacemos llegar, todos los estudios, todas las enseñanzas, todos esos videitos y audios que le hacemos llegar, especialmente aquellos que son de la casa, que tienen también el arte de predicar. Aprovechenlo, porque es importante. Solamente cuando llegamos a entender eso, solamente cuando llegamos a tener ese respeto, que sabemos que a través de esa palabra que tú predicas puedes infundir fe en otros, entonces a través de la fe es que los sentidos espirituales se activan en otros creyentes y pueden creer que Cristo vive en todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que a ti se te impartió no fue una naturaleza evangélico, no fue una naturaleza
del hombre, no fue el espíritu del apóstol, el espíritu del pastor. Lo que a ti se te impartió fue la misma vida de Cristo en ti. Yo no sé si tú quieres algo más después de eso, pero lo que viene después de eso son migajas que pueden caer de la mesa en comparación con lo que ya hemos recibido en la persona de Jesucristo, que no es nada más y nada menos que su propia vida operando y manifestándose a través de todos nosotros. Por eso es que ahora no depende de tu capacidad. Por eso es que mucha gente, mientras más talentos naturales tienen, en muchas ocasiones más difícil se le hace depender del Señor. Pero cuando tú vives por la fe en Cristo, esa conciencia dependiente de que Cristo está en ti, manifestándose a través de ti, manifestando su vida a través de ti. Eso es lo que le da vida a nuestros sentidos espirituales. Esos sentidos espirituales tienen que ser ejercitados. ¿Cómo ejercitamos también los sentidos espirituales del gusto, del oído, de poder ver, del palpar, y se me está olvidando uno, el sentido espiritual de oler? Estas verdades espirituales que ya se nos han sido declaradas, necesitamos ejercitarlo, y cuando la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros, ahí es que podemos hacerlo. Ahora, permíteme trabajar un poquito, y sé que dije que estoy terminando, pero trabajar un poquito con la temática de cómo podemos discernir la voz de Dios en nosotros, porque me parece que muchas de las cosas más importantes y que con mayor frecuencia nos encontramos en nuestro contexto diario y nuestras congregaciones locales, ¿cómo podemos aprender a discernir la voz del Señor? Porque hoy, donde quiera que usted se para, la gente está escuchando a Dios. Y todo el mundo te quiere decir a ti lo que Dios está diciendo acerca de ti. Y cuando venimos a ver, tenemos una gente corriendo para arriba y para abajo buscando que un profeta le hable. Es como un horóscopo cristiano. Lo que están buscando es lo que Dios quiere decirme a mí hoy. En muchas ocasiones esa capacidad, esa inmadurez, por así decirlo, es lo que ha llevado a las personas también a un estado de ya una duda constante, una confusión interna, porque no están escuchando la voz de Dios, están escuchando la voz de seres humanos. Si Dios te usa en la profecía, si Dios te ha llamado a ser profeta, primero que nada la diferencia es que un profeta escucha claramente y audiblemente la voz de Dios. Hay otras personas que pueden decir, bueno, yo siento a Dios hablándome, yo siento a Dios diciendo algo a través de mí. Eso es el don profético. Si tienes el don de profecía, si estás hablándole a alguien, aparte de que esa profecía se cumpla, es que esa palabra debe de producir fe, porque la fe viene por oír de la palabra, y segundo, esa palabra debe de producir vida. Si no produce ninguna de las dos, o si una de ellas falta, perdóneme decirle, no es palabra de Dios. Si lo que Dios te quiere decir es que Él te va a bendecir, que Él te va a dar casa, que Él te va a dar carro, si lo que Dios te viene a decir es que Dios te va a dar un ministerio, si lo que Dios te viene a decir son cosas que, por decirlo así, elevan la superación humana, no está impartiendo a Cristo en nosotros y por ende no produce vida. Yo soy cuidadoso en decir eso porque Dios lo usa mucho en la profecía. Mi esposa la usa más que mía. Tenemos personas en la casa. Eso es un don que opera muy fuerte en embajadores, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque somos una iglesia apostólica, profética, somos una iglesia evangélica, somos una iglesia pentecostal, y damos gracias a Dios de que los dones espirituales aquí son operativos y están bendiciendo y cambiando vidas, pero tenemos que saber utilizarlo de una manera adecuada y asegurarnos que cuando digamos con nuestra boca, así dice el Señor, que verdaderamente el Señor haya dicho. Y toda palabra que salga por nuestra boca debe de ser confirmada y respaldada por la palabra de Dios. Yo tengo un problema grandísimo
con personas que dicen yo quiero que Dios me hable y van detrás de profeta, escuchando una diferente palabra de cada cual, a ver dónde están las palabras que encajan. Si este me dijo 3 cosas y una de ellas encaja con este que me dijo otras 3 cosas, pues entonces eso es lo que Dios me quiere. Vuelvo y repito, es como un horóscopo. Es como esa bolita que le dan así, saber que le hacen una pregunta y lo que salga, pues eso es lo que es. Abren la Biblia, donde salga, donde termina la Biblia, con nosotros se pongan el dedo, eso es lo que Dios. Amén. Estamos utilizando la palabra de una manera errónea. Tengo un problema con las personas que dicen quiero que Dios me hable, y van detrás de persona en persona que Dios le dé una palabra, pero nunca leen la Biblia. Y más desgracia a eso se le añade cuando la persona que Dios utiliza le está profetizando de parte de Dios y nunca le da un consejo de que busque una Biblia y la lea todos los días. ¿Están conmigo? Esto es importante. Esto es importantísimo. Porque toda la palabra tiene que ser confirmada. Un profeta falso, un profeta que se deja usar por Satanás, nunca le va a decir a la persona, espera la confirmación. Nunca le va a decir a la persona, o preguntarle si esto es confirmación. Nunca le va a decir a la persona, espera por la confirmación o busca la confirmación en la palabra. ¿Por qué? Porque los profetas falsos, de esos que se alimentan de la ignorancia de la persona. Amén. Estoy predicando aquí, estoy enseñando algo importante. Son nosotros como queremos que las personas se beneficien de Dios, queremos de que esa vida de Cristo sea impartida en ellos y queremos que ellos sean Cristo en nosotros, que tengan a Cristo en ellos, que vivan por medio de la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que siempre llevarlo a las Escrituras, que lo que salga por nuestra boca sea palabra, para que esa palabra, y vuelvo y repito, palabra con P mayúscula, la palabra que viene de la Biblia, para que esa palabra, cuando el creyente la oiga, produzca en esa persona fe, esa fe active sus 5 sentidos espirituales, esos 5 sentidos espirituales sean activados y operados en el hábitat de la iglesia. Ese cristiano, esa persona, garantizado que va a crecer, va a madurar y va a perseverar y se va a reproducir en los caminos del Señor. Amén. Voy a dejarlo aquí. No quiero coger más tiempo, ya vamos por 40 y algo de minutos. Quiero escucharlos ustedes. Bien, mis amados, eso es todo por hoy. Queremos que sepan que esto es lo que pasa todos los miércoles, comenzando con un tiempo de oración íntima a las 7 p.m. Si fue bendecido o bendecida, le aseguro que seremos más bendecidos estando todos juntos haciendo estudio en conjunto. Ven y aprende con nosotros cómo podemos todos juntos expresar la máxima potencia de la vida del Señor en todos nosotros, en la vida de la iglesia, cuando aprendemos a vivir la vida en Cristo, según vivimos su vida a través de todos nosotros. Es un compañerismo. Cristo vive en mí para habilitarme a mí a poder vivir en Él. Esa es la razón y el motivo por la cual Él vive en nosotros y la razón por la cual debemos también morir a nosotros mismos. Los dejo con eso. Si desea ser parte de todo esto, les invitamos a reunirse con todos nosotros todos los miércoles a las 7 p.m. en la 13505 de la West 130 en North Royalton, Ohio, a solo 4 minutos del mall de Strongsville y 15 a 20 minutos de Cleveland. Aquí todos somos bienvenidos. Todavía operamos bajo el cuidado mutuo concerniente al COVID. Tenemos revisión de temperatura en la entrada, máscaras desechables completamente gratis disponibles para todos, ya que requerimos que todos vengan con sus máscaras puestas. Si ya fue vacunado, se la puede remover en su asiento, pero de lo contrario le pedimos que todos la tengan puesta en todo tiempo. Siempre limpiamos antes y después del servicio, desinfectando toda área común. Es nuestra prioridad y nuestro deseo que todos se sientan a salvos y seguros para que puedan disfrutar de un ambiente de paz, amor y empoderamiento a través de nuestras reuniones semanales, ya sea los domingos a las 11:30 de la mañana o todos los miércoles a partir de las 7 p.m. Amén. Les bendecimos en este día, que la paz de Jesucristo siga con todos ustedes y recuerden que aquí hay una iglesia en Ohio orando por ti. Bendiciones.